En un bol de acero coloco 250 gramos de harina de trigo, añado 60 gramos de cacao puro en polvo, una pizquita de sal, una cucharadita de polvo de hornear y 150 gramos de azúcar. Remuevo un poquito con las manos para juntar todos los ingredientes secos. Ahora añado los 2 huevos. Y también 150 gramos de mantequilla a punto de pomada. Mira, esta es la textura que debe tener, blandita y fácil de trabajar. Empiezo a amasar solamente con la mano, lo justo para integrar todo y formar una masa ligeramente pegajosa. Parto un poco de la masa, más o menos un cuarto, y la dejo aparte. El resto de la masa, las 3/4 partes, la voy a colocar en el molde previamente engrasado. Yo lo engraso con un poquito de aceite en spray, pero puedes hacerlo con aceite o mantequilla y espolvorear un poquito de harina como lo hacíamos antiguamente. Con las manos voy estirando la masa. Si la notas muy pegajosa, puedes añadir un poquito más de harina. Vamos presionando con los dedos hasta cubrir muy bien todo el fondo y también los laterales del molde. Yo utilizo un molde de 22 centímetros de diámetro por 8 centímetros de alto. Aparte en el bol coloco el queso crema. Utilizo 600 gramos en total, que son 2 tarinas de 300 gramos cada una. Añado 150 gramos de azúcar y con una espátula voy removiendo para cremar bien el queso con el azúcar. Agrego vainilla. Yo utilizo vainilla transparente, pero puedes usar la que más te guste. Añado una taza de nata para montar con 35% de materia grasa. Y también media taza de aceite de girasol o cualquier aceite suave. Incorporo 2 cucharadas y media de maicena y ahora añado 4 huevos. Los voy añadiendo uno a uno, removiendo bien después de cada incorporación. Puedes añadirlos de uno en uno o de dos en dos, como prefieras, pero siempre mezclando bien hasta integrar completamente antes de añadir el siguiente. Cuando ya tengo toda la mezcla bien integrada y cremosa, la vierto en el molde sobre la base de masa de cacao que hemos preparado. Ahora añado la fruta tropical que herví previamente con un poquito de azúcar y agua, la escurrí bien y la dejé enfriar. La reparto por encima del cheesecake. Puedes utilizar cualquier tipo de fruta de tu preferencia. Cojo la masa que había reservado, la corto con los dedos y la estiro ligeramente con la mano y voy colocando trocitos por encima. Añado un poquito más de fruta por la superficie y listo. Llevo al horno precalentado a 180-190 grados con calor arriba y abajo y horneo durante 50 minutos a 1 hora dependiendo de tu horno. Una vez horneado, lo dejo enfriar muy bien antes de desmoldar. Si es posible, déjalo varias horas hasta que el cheesecake enfríe completamente. Así quedará perfecto al cortar. Si te gusta, puedes espolvorear un poquito de azúcar glass por encima y listo. En muy poco tiempo hemos conseguido un cheesecake delicioso con fruta tropical, sin galletas compradas, todo casero, hecho con nuestras propias manos. Muy rico, te lo recomiendo muchísimo.
Suscríbete a mi canal, comparte esta receta y ayúdame a que más gente conozca mis recetas caseras elaboradas y muy bien explicadas. Muchas gracias y hasta pronto. En una cazuela añado 125 ml de leche y 75 ml de aceite. Yo utilizo aceite de girasol. Llevo la cazuela al fuego y caliento muy bien ambos ingredientes hasta que la mezcla empiece a hervir. En este momento retiro la cazuela del fuego y paso la mezcla de leche y aceite a un bol. Ahora añado 2 cucharadas soperas de azúcar. El resto de azúcar lo reservo para más adelante. En total, en esta receta voy a utilizar 150 gramos de azúcar. A continuación, añado 125 gramos de harina previamente tamizada y la incorporo toda de una sola vez sobre la mezcla caliente. Añado 8 yemas de huevo y empiezo a mezclar con unas varillas. Mezclo muy bien hasta integrar todo por completo hasta que no queden grumos. Añado media cucharadita de extracto de vainilla y vuelvo a mezclar hasta que esté totalmente integrada. Cuando tenga una mezcla lisa y homogénea, la aparto por ahora. En un bol voy a preparar el merengue. Coloco las 8 claras de huevo y empiezo a batir hasta que estén espumosas con una textura parecida a la espuma de la cerveza. En este punto añado el jugo de medio limón y empiezo a incorporar el resto del azúcar. Lo hago en 3 partes, batiendo muy bien después de cada adición. Sigo batiendo hasta conseguir un merengue brillante y muy firme. Mira esta textura, se forman picos bien definidos, le doy la vuelta al bol y el merengue no se cae y no se mueve. Ahora cojo un par de cucharadas de merengue y las añado a la mezcla de yemas. Empiezo a mezclar con movimientos envolventes de abajo hacia arriba solo para aligerar la mezcla. Mientras hago este paso, precaliento el horno a 170-180 grados con calor arriba y abajo. Cuando ya está integrada, añado toda la mezcla de yemas al bol grande donde tengo el merengue. Ahora sí, mezclo todo junto con cuidado, siempre con movimientos envolventes para no perder el aire que he conseguido. Sigo mezclando con suavidad hasta obtener una mezcla homogénea, ligera y bien aireada. Paso toda la mezcla del bizcocho a un molde de 25 por 25 centímetros previamente empapelado con papel de horno. Coloco el molde dentro de una bandeja más grande. Yo utilizo la bandeja del horno y añado agua muy caliente, incluso hirviendo, hasta conseguir unos 3 centímetros de altura para hacer el baño María. Llevo el molde al horno ya bien caliente y horneo durante 50 a 60 minutos. Durante este tiempo no abro el horno. Una vez pasado el tiempo, hago la prueba del palillo. Si sale limpio, retiro el molde del horno y lo saco de la bandeja con el baño María. Desmoldo con cuidado. Yo lo hago retirando el papel directamente, aunque también lo puedes volcar sobre unas varillas si lo prefieres. El bizcocho está muy caliente en este momento. Yo lo retiro así, lo cojo con la mano, le doy la vuelta y retiro el papel con cuidado. Si no te atreves a hacerlo de esta manera, puedes ayudarte con una esterilla o con otra bandeja forrada con papel de horno. Una vez que se enfríe, puede que baje un poquito de altura. Muy poco es normal, pero mira qué bizcocho he conseguido. Está perfecto. Mira esta textura, lo estiro, lo levanto, lo doblo y no se rompe. Es increíblemente suave, parece una nube. Ahora lo corto en 3 filas y de cada fila saco 7 trozos bien grandes. En total, esta receta me da 21 trozos de bizcocho.
Si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal y comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales. Déjame en los comentarios qué tipo de recetas te gustaría que comparta, bizcochos, cremas, tutoriales con boquillas o recetas más elaboradas. Te animo de verdad a que prepares este bizcocho como una nube. Es muy fácil, con ingredientes sencillos. Si quieres puedes espolvorear un poco de azúcar glass por encima y listo. Pruébalo y cuéntame qué tal te ha parecido. Muchísimas gracias y hasta pronto.